Hoy vamos a ver, hermanos, un grupo de proverbios que realmente es raro ver que los proverbios, hermanos, tengan una misma idea consecutiva, ya que los proverbios, hermanos, no se caracterizan por ser secciones largas, ¿no? Como lo hemos visto a lo largo de estos proverbios, cada versículo normalmente es un tema diferente, ¿no es cierto? Pero bueno, hermanos, hoy no es el caso, hoy vamos a ver una sección de algunos versículos que hablan exactamente de lo mismo. Vamos a ver ahí en Proverbios capítulo 10, versículo 18 al 21. Proverbios capítulo 10, 18 al 21. Y estos versículos hablan de un solo tema. El tema es las palabras. Ese es el tema principal que hablan todos estos proverbios. Que este tema, hermanos, de las palabras es un tema que ya hemos visto varias veces en este estudio, lo hemos visto en otros estudios, pero aún así, hermanos, es una bendición siempre recordar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, porque recuerden, todo lo que nosotros estudiamos, todo lo que nosotros aprendemos, ¿es para qué? Para nuestro crecimiento espiritual, ¿no es cierto? Así que, hermanos, vamos a Proverbios 10, versículo 18, ¿ya lo tenemos? Proverbios 10, 18, vean lo que dice, vamos a leer del 18 al 21, dice así la palabra de Dios, Proverbios 10, 18, el que encubre el oído es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Versículo 20, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Y versículo 21, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Vean, hermanos, si ponen atención a estos versículos, todos estos proverbios reflejan el pecado verbal, ¿no es cierto? Y este pecado verbal, hermanos, al final, todo cristiano tiene que evitarlo. Todo cristiano tiene que evitar el pecado verbal. ¿Y por qué digo cristiano? Porque ve lo que dice Efesios 4:25. Efesios capítulo 4, versículo 25. Vean lo que dice Pablo ahí en Efesios capítulo 4, versículo 25, dice Pablo, Efesios 4:25, por lo cual, desechando, escucha, la mentira y hablando ¿qué? Verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Vean, hermanos, aquí en esencia Pablo está diciendo, cristianos, desechen, ¿no es cierto? O sea, cristianos, quítense de ¿qué? De las mentiras. ¿Para qué? Para que sus vidas sean más piadosas. Para que ustedes se vistan del nuevo hombre, es lo que enseña él en el versículo 24. Ustedes tienen que ser nuevos hombres, y una vez que son nuevos hombres, nuevas mujeres, entonces ahora sí desechen la mentira y reemplacen esa mentira. ¿Por qué? Por la verdad. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano. Y vean lo que dice versículo 29. Dice versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice Pablo a los cristianos, que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Nota la palabra que Pablo utiliza como corrompida. Esta palabra corrompida en griego, hermanos, es sapros, que sapros, hermanos, se traduce como podrido. Eso quiere decir podrido, refiriéndose a algo que está echándose a perder, ¿no es cierto? Pero ve, entonces, hermanos, para Dios, desde el punto de vista tanto espiritual como moral, las palabras pecaminosas, las palabras, hermanos, que salen de un corazón lleno de pecado, para Dios esas palabras son como un alimento que se está echando a perder.
Las palabras de pecado, hermanos, a Dios le huele mal. A Dios le causa asco. Porque eso pasa, ¿no es cierto, hermanos? Cuando un alimento se echa a perder, cuando un alimento se está pudriendo, tú lo hueles y te da asco, ¿no es cierto? Huele mal. Bueno, para Dios así son las malas palabras. Por eso Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga ¿de dónde? De nuestra boca. Sino, dice Pablo, sino las que son buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, ve, hermano, en lugar de sacar palabras echadas a perder, pecaminosas, podridas, mejor hay que buscar que contribuir a la edificación de la vida espiritual de las personas. Porque eso pasa, hermanos. Cuando tú hablas palabras pecaminosas, palabras que están contaminadas del pecado, al final, hermanos, tú ofendes a esa persona. Al final tú pecas en contra de esa persona. Pero Pablo dice, no, mejor tú saca buenas palabras y con esas buenas palabras vas a contribuir a la edificación. O sea, a su crecimiento, ¿no es cierto, hermanos? Hay que buscar la edificación de las otras personas. Si tú hablas a un incrédulo, tú tienes que edificarlo, hermanos, con el Evangelio. Apuntarlos a la salvación, ¿no es cierto? Por medio del testimonio del Evangelio. Pero si tú le hablas a otro cristiano, igual que tú le tienes que demostrar con tus palabras que Dios te ha transformado y por eso tú dices buenas palabras. Tú dices palabras edificantes. Porque, hermanos, quiero que notes, esto es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Versículo 25, nosotros tenemos que reemplazar la mentira, ¿por qué? Por la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y una vez que reemplazamos la mentira por la verdad, versículo 29, entonces tú te desechas de todas las palabras corrompidas, tú te desechas de ellas y ahora das palabras edificantes, ¿no es cierto? Para el crecimiento de todas las personas. Vean, hermanos, que nuestras palabras siempre sean palabras llenas de amor, palabras llenas de amabilidad, aun cuando la persona no lo merezca. Porque pasa mucho. Las personas nos ofenden, las personas nos agreden, y él no merece mis palabras buenas. Pero Dios dice, no. Tú tienes que edificar a esa persona. Tú tienes que darle palabras de amor, palabras de amabilidad, ¿con el fin de qué? Dice Pablo al final del versículo 29, con el fin, escucha, de dar gracia a los oyentes. Ese es el propósito de las buenas palabras, dar gracia a los oyentes. Entonces, hermanos, estos pecados que aquí Pablo está mencionando, nosotros como cristianos tenemos que evitarlos. Tenemos que evitar las mentiras, tenemos que evitar las palabras corrompidas, tenemos que evitar todo esto. Porque, hermanos, en esencia esto es lo que caracteriza al pecador. Esto es lo que caracteriza al impío. Y nosotros que somos sabios, ¿qué tenemos que hacer? Mejor evitarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo evito? Como lo enseña Proverbios 10, 18 al 21. Así que con esto en mente, hermanos, vamos a analizar Proverbios 10, versículo 18. Ve lo que dice Proverbios 10, versículo 18. Regresamos a nuestro tema principal, a nuestro texto principal. Dice Proverbios 10, versículo 18. Dice, el que encubre el oído es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Nota la primera frase. Dice Salomón, el que encubre, o mejor traducido, encubre como tapar, como cubrir, ¿ok? Esa es la idea. El que cubre el odio es de labios, ¿qué? Mentirosos. Dice Salomón en pocas palabras, hermanos, que un mentiroso oculta su odio
detrás de palabras amables. Eso es lo que quiere decir este proverbio. Un mentiroso oculta su odio a través de palabras amables. O sea, hermanos, en pocas palabras, aquí tenemos a una persona hipócrita. Aquí hay una persona hipócrita. Aquí tenemos una persona que él aparenta ser algo, pero la realidad es que no lo es. La Biblia, hermanos, está repleta de este tipo de personas. La Biblia muestra a muchas personas que quieren tapar su odio disfrazándolas con palabras amables, con palabras amorosas. Por ejemplo, ve lo que dice el Salmo 5:9. Salmo capítulo 5, versículo 9. Salmo capítulo 5, versículo 9. Dice el Salmo 5, versículo 9. Porque en la boca de ellos, escucha, no hay sinceridad. En la boca de los pecadores no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Y escucha, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Lisonjas, hermanos, se traduce como suave. O sea, estos pecadores hablan palabras suaves para engañarte. Esa es la idea de lisonjas. Ellos hablan palabras suaves que te engañan. Pero ve, hermano, ven cómo se caracteriza al ser humano. Porque al final, hermanos, estas son características de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, es mostrar este tipo de cosas. Mostrar la hipocresía, mostrar la falta de sinceridad, porque así somos como seres humanos pecadores, ¿no es cierto? Y de hecho, hermanos, aún como cristianos, hacemos este tipo de cosas. Si tú odias a alguien, tú lo tratas de ocultar, porque sabes que está mal odiar a alguien. Y por eso tú lo ocultas. Por eso tú te comportas aparentemente amable con esa persona. Pero la realidad es que muchas veces estamos siendo hipócritas, ¿no es cierto? La realidad es que en nuestra boca, como dice el texto, no hay sinceridad, porque somos hipócritas. Vean otro salmo, Salmo 12, versículo 1. Salmo capítulo 12, versículo 1. Salmo 12, versículo 1. Salmo 12, versículo 1 dice: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y escucha, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con dobles de corazón. Es la misma idea, hermanos. Estos hombres, dice el texto, que tienen labios ¿qué? Lisonjeros. O sea, ellos tienen labios suaves, labios que sacan palabras dulces, pero ¿qué pasa con su corazón? Dice que tienen doblez de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que son hipócritas. Ellos hablan palabras lisonjeras, palabras suaves, pero la realidad es que son hipócritas. Hay hipocresía en esas palabras suaves. ¿Se dan cuenta? Así es el pecador. Así es el impío. Te va a hablar bonito, pero su corazón es doblez. En su corazón hay odio hacia esa persona. En su corazón hay enojo hacia esa persona. Ahora, hermanos, con esto no estamos diciendo que si tú odias a alguien, entonces vas y se lo dices para que no seas un hipócrita. No, hermanos, no estamos diciendo eso porque muchas personas piensan así. Muchas personas dicen, yo digo las cosas como son y yo se lo digo en su cara. Entonces van y pecan, ¿no es cierto? Pero, hermanos, no se trata de eso. No se trata de pecar de esa manera, porque esa no es la solución, ¿o sí?
La solución es y decirle las cosas en su cara de todo lo que le odias. No, la solución no es. ¿Cuál es la solución, hermanos? La solución es primero arrepentirte de tus pecados y escoger someterte a la palabra de Dios. Porque cuando tú te sometes a la palabra de Dios, tus palabras son transformadas. Y entonces vas a hacer la voluntad del Señor. Y entonces vas a hablar, a lo mejor, ya no palabras de odio, sino ahora palabras de amor. Porque tu corazón está transformado. ¿No es cierto? Tú ya no odias a esa persona. Ahora tú buscas amar a esa persona. ¿Se dan cuenta, hermanos? Necesitamos a Dios para ser transformados. Nuestras palabras tienen que ser transformados y tienen que reflejar un corazón obediente a Dios. Porque vean lo que dice Salmo 55, 20. Vamos a otro salmo. Salmo 55, versículo 20. Vean lo que dice Salmo 55, versículo 20. Dice así Salmo 55, 20. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él y violó su pacto. Y escucha, ve cómo este inicuo está mal contra los que estaban en paz con él. ¿No es cierto? Él violó su pacto. Este inicuo violó su pacto, no cumplió su palabra. Y vean qué hizo, versículo 21. Los dichos de su boca, o sea, las palabras de este inicuo, son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Y ve, suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Misma idea. Aquí hay hipocresía, ¿no es cierto? Aquí hay hipocresía. Este inicuo tiene palabras, dice el texto, más blandos que la mantequilla. Pero la realidad es que en su corazón hay guerra, o sea, en su corazón hay un odio. Él habla palabras suaves, pero en su corazón hay un odio, ¿no es cierto? Bien, hermanos, este texto es muy claro, ¿no es cierto?, acerca de la hipocresía de las personas. Ellos suavizan sus palabras como el aceite, pero la realidad es que sus palabras son como una espada desnuda, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Simplemente como una espada que no tiene funda. En esas épocas, si sacabas una espada sin funda, pues era para matar, ¿no es cierto? Estaba muy afilada. Así son sus palabras de los impíos, del pecador, del incrédulo. ¿Se dan cuenta? Son hipócritas. Por eso, regresando a Proverbios 10, 18, por eso dice el proverbista Salomón en el versículo 18 del capítulo 10, por eso él dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. ¿Se dan cuenta? Hay personas que cubren su odio, pero la realidad es que son hipócritas. Esto es lo que nosotros tenemos que evitar, hermanos. Nosotros tenemos que evitar la hipocresía en nuestra vida en toda la área. ¿Ok? Pero ahora ve el contraste. Ve lo que continúa diciendo el proverbio. Y el que propaga calumnia es que es necio. Nota la palabra calumnia. Calumnia en hebreo es divá, que divá, hermanos, se traduce como reporte. Esa es una traducción muy literal. Calumnia se traduce como reporte. O sea, la idea de esta palabra, hermanos, es que alguien está hablando de alguien más. O sea, está dando un reporte de alguien. Esa es la idea. Pero, hermanos, en este contexto, simplemente quiere decir que alguien está hablando mal de alguien más. Esa es la idea. Entonces, hermanos, nota cómo hablar mal de alguien es de qué? Es de necios. Cuando tú hablas mal de alguien, te estás volviendo una persona necia. Eres una persona que no tiene un buen juicio, que no está pensando bien, porque estás hablando mal de alguien. Ve lo que dice el Salmo 15, versículo 1. Salmo 15, versículo 1.
Salmo capítulo 15, versículo 1. Dice así, Salmo 15:1. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Vean, la idea de esta pregunta, hermanos, simplemente es que el salmista está diciendo, Señor, ¿quién estará en comunión contigo? Eso es lo que está diciendo el salmista, porque recuerden, hermanos, en este contexto del salmista, el tabernáculo, ¿qué representaba? Ajá. El tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Eso es lo que representaba el tabernáculo. ¿Ok? Ahora, hermanos, vean cómo es una persona que está en comunión con Dios. Cómo es una persona que está en la presencia del Señor. Vean, dice versículo 2, el que anda ¿en qué? En integridad y hace justicia. ¿Y habla qué? Y habla verdad en su corazón. O sea, habla verdad en lo más profundo de su ser. Nota, así es una persona que está en comunión con Dios. Una persona que está en la presencia de Dios. Esta persona es íntegra, es justa, pero también habla verdad. Y estas palabras que salen es porque desde lo más profundo de su ser está siendo transformado. ¿No es cierto? Y nota versículo 3 también que hace. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Vean, hermanos, este es un contraste enorme, ¿no es cierto? Porque aquí podemos ver a una persona sabia, a una persona piadosa. Este no es un necio. Este no es un necio como el Proverbios 10:18. Este no es un necio que calumnia, ¿no es cierto? Porque, hermanos, el sabio, y escucha esto y que siempre se te grabe, la persona sabia jamás va a hablar mal de alguien. Jamás en su vida. El verdadero creyente jamás va a hablar mal de alguien. Y es más, no solo no va a hablar mal, sino que además esta persona sabia jamás se prestará para escuchar algo malo de alguien. Porque dice el texto al final que esta persona que está en la presencia de Dios dice que no admite reproche alguno contra su vecino. O sea, en pocas palabras, él no se va a prestar para andar en el chisme. Él no lo va a hacer. Pero ¿qué pasa, hermanos? A veces estas palabras revelan nuestra pecaminosidad, ¿no es cierto? Porque somos muy dados a esto. Somos muy dados al hablar mal de otros. Somos muy dados al escuchar algo malo de otras personas. Esta es la realidad, hermanos. Como consejo, hermanos, yo les voy a dar un consejo a la luz de este pasaje. Como consejo, si tú no eres parte del problema ni de la solución, no hables mal de la gente ni escuches cosas malas de la gente. No lo hagas, hermano. Si tú no eres parte del problema ni de la solución, no te metas ahí. No hables mal de la gente ni escuches cosas malas de la gente. Esta es una sugerencia práctica que les doy, hermanos, para que no se contaminen con los pecados de alguien más. ¿No? Como dice el dicho, si no es tu vals, pues no lo bailes. Esta es la realidad, hermanos. Ahora, si tú sí tienes un problema con alguien, porque suele pasar, ¿no es cierto? Yo tengo un problema con alguien, ¿cómo debo de actuar entonces? ¿Cómo debo de actuar si yo tengo un problema con alguien? Tú debes de actuar como dice Mateo 18:15. Ve lo que dice Mateo 18, versículo 15. Esto es lo que tienes que aplicar si tú realmente tienes un mal contra alguien. Mateo 18, versículo 15. Vean lo que dice Mateo 18,
Dice Mateo 18, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice el Señor, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vean, hermanos, aunque estas palabras son en el contexto dentro de la iglesia, porque por eso dice el Señor Jesucristo, tu hermano, está refiriendo en el contexto de la iglesia, en el contexto de que somos creyentes. A pesar de que estas palabras se aplican ahí, hermanos, en la aplicación también podemos nosotros aplicarlas afuera. En una parte podemos aplicarlas afuera. O sea, si alguien que no es cristiano tiene algo en contra de ti, te hizo un pecado, tú debes confrontarlo. Tú debes de hablar con él y tienes que aplicar este principio. Simplemente tú no tienes que hacer y decir, pues me doy la vuelta y entonces ya voy a empezar a hablar de él porque me hizo esto y voy a estar ahí repartiendo el chisme por todos, por todo lo que me hizo. No, no, no. Dice el Señor, habla tú y él que solos, ¿no es cierto? Con el propósito de que lo ganes, con el propósito de que lo restaures, ¿no es cierto? Esta es la idea, hermanos. Hermanos, aunque esa persona te haya hecho algo, al final, quedar en buenos términos es lo mejor. ¿No es cierto? Dice el Señor, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vean, si tú aplicas esto en tu vida, hermano, tú vas a dejar de hablar malas cosas de los demás. Vas a dejar el chisme. Ahora, si esto se aplica dentro de la iglesia, hermanos, dentro del contexto de la iglesia, si tú tienes un problema con algún hermano dentro de la iglesia y sigue sin solucionar ese problema que tienes con ese hermano, pues entonces tú empiezas a aplicar lo que sigue diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 16. Tú llamas a 2 testigos para que confronten a ese hermano. Pero si ese hermano sigue en su pecado, entonces pasas al versículo 17, donde aquí ya se involucran los pastores, ¿no es cierto?, para reprender al hermano y digo, al final, ¿cuál es la intención de todo esto? Es que el hermano llegue al arrepentimiento, ¿no es cierto? Esa es la intención. Obviamente la intención jamás va a ser humillar a nadie, la intención jamás va a ser exhibir a nadie, la intención no es molestar a nadie, ¿no? La intención de estos 3 puntos, versículo 15, 16 y 17, es lo que dice Pablo en Gálatas 6.1. Ve lo que dice Pablo en Gálatas 6.1. Y esta es la intención. Gálatas, Gálatas 6, capítulo 1, vean lo que dice. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, escucha, vosotros que sois espirituales, ¿qué tienes que hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Esta es la idea, hermanos. Tú cuando confrontas a alguien por causa de un pecado, tú siempre vas a buscar que restaurarlo. Tú siempre vas a buscar que él llegue al arrepentimiento, ya sea un hermano o una hermana. Pero dice Pablo, pero lo tienes que hacer con humildad, ¿no es cierto? Tienes que ser humilde. Por eso él dice, considerándote a ti mismo, no seas que tú también caigas en la tentación. Debes tener humildad para poder restaurar a ese hermano que pecó en contra de ti. ¿Se dan cuenta? Esta es la idea, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esta área de andar hablando mal de los demás. Tú no puedes decir, ahora porque yo tengo un problema con él, voy a hablar mal de él. No, no, no. Restáuralo. Busca la restauración. Si es dentro de la iglesia, mucho mejor, porque somos hermanos y tenemos que estar en una misma unidad, ¿no es cierto?
Tenemos que evitar hablar mal de los demás. Porque esta es la realidad, hermanos. A veces nosotros caemos en este pecado como coloquialmente se le llama chisme de lavadero, ¿no es cierto? A veces caemos en eso. Fíjense, hay un dicho que dice, donde lavan dos, tres saben. Imagínate, es un dicho de lavadero. Donde lavan dos, tres saben. Bueno, hermano, hay que evitar eso en toda nuestra vida. Hay que evitarlo, ya sea en la escuela, en la casa, en el trabajo, en la calle, incluyendo, hermanos, la iglesia. Hay que evitarlo. Gracias a Dios, hermanos, le damos gracias al Señor porque aquí no hay ese tipo de pecados. Gracias a Dios, aquí no hablamos mal de los unos de los otros, pero tenemos que reconocer que la tentación está ahí, ¿no es cierto? La tentación de ese pecado, hermanos, está ahí. Y aún más está la tentación, hermanos, cuando nosotros tenemos nuestros tiempos de oración. Porque cuando yo escucho la vida de mi hermano que está pidiendo una petición o una oración, entonces ahí puede entrar la tentación de andar hablando de lo que dijo el hermano o la hermana, ¿no es cierto? La tentación siempre está ahí, hermanos. Por eso tenemos que irnos con mucho cuidado con este pecado de andar hablando mal de los demás. Porque esta es la realidad, hermanos. En lugar de reunirnos para crecer espiritualmente, entonces nos reunimos para que esto se convierta en un lavadero. Y ahí estamos mal, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo quiero motivar, si me ven por internet después, las hermanitas que tienen el ministerio de oración, que tengan mucho cuidado con este tipo de pecados, porque ellas escuchan muchas oraciones, ellas escuchan muchas peticiones y pueden caer en esta tentación. Pueden llevar ese ministerio, que es un ministerio santo, puro para Dios, al final lo pueden llevar a que se convierta, como lo estamos diciendo coloquialmente, en un lavadero de chismes, ¿no es cierto? En un nido de calumnias. Tengan cuidado, hermanas, porque es muy fácil caer en el chisme. Es muy fácil andar hablando mal de los demás. Es muy fácil. Y eso es lo que enseña el proverbio que estamos estudiando. ¿Se dan cuenta? El que calumnia realmente, hermanos, es un hombre necio, un hombre que está en la perdición. ¿Ok? Ahora vamos avanzando, hermanos, al otro proverbio, versículo 19, vean. Vamos avanzando para ver más ejemplos acerca del pecado de las palabras. Dice Proverbios 10, versículo 19. Proverbios 10, versículo 19, dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Vean, hermanos, este proverbio también es un proverbio muy claro y directo, ¿no es cierto? Porque recuerden algo, hermanos. Siempre que nosotros tocamos el tema del área verbal, de alguna o de otra manera, siempre nos va a llegar a nosotros. Como se dice, el chaleco nos lo vamos a poner. Siempre con el área del tema verbal. Porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo. ¿Recuerdas las palabras del Señor Jesucristo? De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿No es cierto? Nuestras palabras, hermanos, al final van a ser un termómetro de lo que haya dentro de nuestro corazón, de lo que haya dentro de nuestro interior. Es cierto, Dios por medio del Espíritu Santo nos regeneró, ¿no es cierto? Dios por medio del Espíritu Santo nos da un nuevo corazón, que este corazón constantemente va cambiando a la imagen de Cristo. En teología se le llama santificación progresiva. Nosotros tenemos una santificación progresiva. Nuestro corazón va cambiando gracias a que Cristo nos ha salvado, ¿no es cierto? Pero la realidad, hermanos, es que al final nuestro corazón también está rodeado de carne pecadora, de deseos pecaminosos, ¿no es cierto? Claro, nuestro corazón, nuestra mente, de aquí salen los deseos pecaminosos. Y ahí es cuando nosotros nos tenemos que humillar, hermanos,
porque la realidad es que nosotros vemos que estamos muy lejos de donde tenemos que estar, gracias a nuestro pecado, y más en nuestras conversaciones, y más en lo que nosotros hablamos, porque la mayoría de nuestras palabras son palabras contaminadas. La mayoría de nuestras palabras son palabras que nos llevan al pecado. Por eso, hermanos, estos versos siempre nos van a confrontar. Estos versos siempre nos van a quedar, siempre nos van a caer, porque así somos por naturaleza, hombres pecadores que hablan cosas malas, por esta carne pecadora. Por eso dice el versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado. ¿Qué quiere decir este proverbio, hermanos? Este proverbio simplemente quiere decir que la persona que habla mucho va a pecar. La persona que habla mucho va a pecar. Porque, hermanos, es más fácil pecar cuando tú hablas y hablas y hablas. Cuando una persona habla mucho, en algún momento de esa conversación, de esas palabras, va a pecar. Ahora, con esto no estoy diciendo que es más piadoso el que parece tumba, ¿no? Y el que parece tumba, el que está bien calladito es el más piadoso. No, no, no. No estoy diciendo eso, hermanos. Simplemente lo que yo estoy diciendo aquí, hermanos, es que tenemos que reconocer que cuando nosotros hablamos mucho, a veces el pecado sale. ¿No es cierto? Fíjense, para entender un poco más esta idea, ve lo que dice Eclesiastés 10:14. Eclesiastés 10, versículo 14. Vamos a entender un poco más esta idea. Eclesiastés capítulo 10, versículo 14. Dice, vean, el necio, o sea, el impío, el pecador, multiplica ¿qué? Palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber después de él será? Vean, hermanos, Salomón aquí simplemente está diciendo que el que habla mucho puede reflejar orgullo en su vida. Eso es lo que está diciendo Salomón. El necio que multiplicará palabras. Porque, hermanos, muchas personas pueden pensar que su opinión es más importante y por eso todo mundo los tiene que oír. Y por eso hablan mucho. Porque dicen, mi opinión es más importante que todas y entonces me tienen que escuchar. Y ahí entra ¿qué? El orgullo. Así era este hombre. En sus palabras, muchas, entraba el orgullo. Y esto pasa mucho, ¿no es cierto?, con muchas personas. Por eso, hermanos, hay personas que son orgullosas y muestran su orgullo hablando mucho. O también puede haber personas, no sé si les ha tocado, yo conozco muchas personas que hablan tanto que te cuentan historias, que te cuentan vivencias que tuvieron, pero hermanos, al final tú conoces a esa persona y dices, este es mentiroso. De todo lo que me dijo, 2 palabras fueron verdades. ¿No es cierto? Esta es la realidad, hermanos. Esta es la idea de este proverbio. El que habla mucho, al final, el pecado va a estar ahí. El hablar mucho nos puede llevar al pecado, hermanos, a las mentiras, como este hombre. Yo hablo mucho, cuento mis historias para quedar bien y le meto ahí unas mentiras para que yo sea el superior, ¿no es cierto? Claro, y el pecado ahí sigue, hermanos. Entonces, ve lo que dice Proverbios 10:19. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado. Esa es la idea. La persona que habla mucho, al final puede llegar a pecar. ¿Ok? Ahora vean el contraste. Dice el contraste, mas el que refrena sus labios es que es prudente. Por implicación, hermanos, el que no frena sus labios, pues es imprudente, ¿no es cierto? La persona que solo habla y habla y habla es una persona imprudente. Otra vez quiero que notes cuál es la idea aquí. La idea es que la prudencia es el hombre que
al final es sabio. El hombre que al final piensa lo que dice, ¿no es cierto? Por eso, hermanos, yo los animo a que tengan cuidado con lo que hablan. Recuerda lo que siempre hemos dicho, que sea más rápida tu mente que tu lengua, ¿no es cierto? Esta es la idea, hermanos. Que tu mente sea más rápida que tu lengua. Antes de hablar, piensa primero lo que vas a decir. Porque recuerda, hermanos, si tú hablas mucho, nosotros somos más vulnerables al pecado. Esa es la idea de este proverbio, ¿ok? Ahora vean, versículo 20. Ahí Proverbios 10, versículo 20, dice este proverbio, versículo 20, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Vean, dice Salomón que plata escogida es la lengua ¿de quién? Del justo. En pocas palabras, ¿quién es el justo, hermanos? Ya lo hemos estudiado y lo hemos repetido en estudios pasados. En pocas palabras, ¿quién es el justo? El que hace justicia. Bueno, sí, pero vean, en pocas palabras, hermanos, el justo es el verdadero creyente. Es el justo, el verdadero creyente, el que ha creído en Cristo Jesús como su Señor Salvador, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, cuando Salomón habla de plata, porque él está mencionando la plata escogida, ¿no es cierto? Cuando Salomón habla de la plata, se está refiriendo a algo que tiene mucho valor, ¿ok? A eso se está refiriendo. Entonces, hermanos, aquí simplemente Salomón está diciendo, las palabras del creyente tienen mucho valor. Esa es la idea. Las palabras del creyente tienen mucho valor. Por eso Pablo dice que las palabras, la lengua del justo son plata escogida. Porque esa frase plata escogida representa que tienen mucho valor. Por ejemplo, ve lo que dice, no lo busquen, yo se los leo rápido. Dice el capítulo 8 aquí de Proverbios 19, dice, mejor es mi fruto. En su contexto está hablando la sabiduría. Aquí Salomón está presentando a la sabiduría como una persona. Y la sabiduría dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata que escogida. Vean, había un tipo de plata que era la mejor. Había un tipo de plata que era la de gran calidad. Por eso el Proverbio 10:20 dice que las palabras del creyente verdadero son como la plata. O sea, tienen un valor alto. Tienen una calidad alta, tanto espiritual como moral. Por eso, hermanos, como las palabras del creyente verdadero tienen un gran valor, por eso escucha, por eso el creyente no miente, no calumnia, no habla mal de otros, no habla mucho, sino que refrena sus palabras para no pecar. ¿No es cierto? Eso es lo que hace un verdadero creyente. Porque cuando el creyente habla, sus palabras tienen que ser palabras ¿de qué? De valor, de calidad. Yo quiero preguntarte, hermanos, ¿cómo son tus palabras? Cuando hablas, ¿cómo son tus palabras? ¿Son palabras de valor? ¿O tú no aportas nada más que pecado? Cuando hablas, ¿cómo son tus palabras? Yo quiero que meditemos en esto, hermanos, porque ve el contraste que maneja aquí Salomón. Proverbios 10:20 dice Salomón, plata escogida es la lengua del justo, y escucha, mas el corazón de los impíos es como nada. O sea, hermanos, las palabras de los impíos tienen poco valor, porque sus palabras están llenas ¿de qué? De pecado, y no aportan absolutamente nada a nadie. Vean el contraste, hermanos, el contraste del creyente verdadero y el impío. El impío tiene un corazón sucio. El impío, todo lo que habla es contaminación, ¿no es cierto? Por eso el impío sí va a mentir. Por eso el impío sí va a calumniar de las personas. Por eso el impío va a estar hablando mal de todo el mundo.
Por eso el impío va a hablar mucho y en esas muchas palabras va a haber pecado. Porque su corazón está corrompido. ¿No es cierto? Pero quiero que notes algo importante. Nota cómo está conectado el corazón. ¿Con qué? Con las palabras, con nuestra lengua. El corazón está conectado con nuestras palabras. Por eso dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿tú quieres decir palabras puras? ¿Tú quieres decir palabras buenas, palabras que realmente tengan un valor? ¿Qué necesitas para hacer eso, hermano? Cambiar mi corazón. Exacto. Sí, ser sabio, prudente y por supuesto cambiar mi corazón. Claro. Para que tú tengas palabras, hermanos, palabras puras, tú tienes que tener primero un corazón puro. Porque recuerda lo que dijimos, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, si tú tienes palabras puras, es porque tienes un corazón puro. ¿No es cierto? Bueno, la pregunta es, ¿y cómo tengo un corazón puro? ¿Cómo obtengo un corazón puro? Porque digo, al final esa es la meta, ¿no es cierto? Yo quiero decir palabras buenas, entonces tengo que tener un corazón puro. Y bueno, entonces, ¿cómo obtengo ese corazón puro? ¿Sabes cómo lo tenemos, hermano? Por medio de Dios y solamente Dios. Dios es el único que puede darnos esos corazones puros, hermanos. ¿Sabes cómo nos da Dios el corazón puro? La palabra. Sí, pero hay un proceso. El proceso es el nuevo nacimiento primero. ¿No es cierto? Primero Dios te hace nacer de nuevo. Primero Dios hace que tú tengas una fe arrepentida en el Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Porque recuerdan lo que dicen las Escrituras. Recuerdan que dice que Dios quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, ¿no es cierto? ¿Recuerdan qué significa corazón en términos bíblicos? Exacto, la mente. Eso significa el corazón, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos. ¿Ok? Entonces, cuando este texto dice que Dios quita el corazón, o sea, está diciendo que Él quita nuestros deseos muertos. Él quita ese corazón duro, ese corazón de piedra, ese corazón que está contaminado de pecado. O sea, Él quita esta mente, estos anhelos sucios, malos. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Nos da una mente, nos da un corazón vivo, ¿no es cierto? Uno de carne. Nos da una mente, nos da un deseo que ahora voy a anhelar vivir en santidad, que ahora voy a anhelar vivir en obediencia. Eso es lo que hace el Señor, ¿no es cierto? Él nos transforma en nuestra mente, en nuestro entendimiento, ¿no es cierto? Es cuando hay un cambio. Exacto, hay un cambio, tiene que haber un cambio. Y los que nos rodean, o los que están al lado de nosotros, se dan cuenta. Tienen que darse cuenta, claro. ¿Cómo era? Como nosotros. Sí, el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conocerás, ¿no es cierto? Debe de haber un cambio, un testimonio, porque Dios ya te cambió, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Si nosotros seguimos viviendo con una vida igual que la de siempre, quiere decir que nunca hemos cambiado. Quiere decir que nunca hemos sido salvados. Quiere decir que nunca somos cristianos porque Dios no nos ha regenerado. Dios no nos ha transformado, ¿no es cierto? Dios no nos ha cambiado ese corazón duro. Pero cuando Dios lo hace, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestros pensamientos ya no son los mismos. Nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestro interior ya no es el mismo. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando adquirimos este nuevo corazón, este nuevo pensamiento que Dios nos dio? Simplemente nos queda cultivarlo. ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Cultivar esto nuevo que Dios nos dio. No descuidarlo, sino buscar la santidad, buscar la obediencia. Es como lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:8. Vean lo que dice Mateo 5, versículo 8. Mateo,
capítulo 5, versículo 8. Es un texto muy conocido, ¿no es cierto? Dice Mateo 5, 8, bienaventurados, ¿quiénes? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vean, esto es lo que Dios hace en la salvación. Dios te da un limpio corazón. Y cuando tú tienes un limpio corazón, tú verás a Dios. O sea, tú vas a ser salvo. Tú vas a ser salvado. O sea, hermanos, toda la vida que tengas aquí en la tierra, los años que tengas, los años que Dios te permita vivir, tú debes de cultivar este corazón limpio que Dios te dio. Tú debes de cultivar este corazón puro. O sea, tú debes de cultivar en tu mente, en tus deseos, en tus anhelos, las cosas puras de Dios. Porque Él ya te dio un corazón nuevo, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo yo cultivo un corazón puro? Ya sé cómo lo obtengo, ¿no es cierto? ¿Cómo obtengo ese corazón puro? Pues por medio de Cristo. Cristo te lo da, Cristo te regenera, Cristo te salva. Bueno, ahora que tengo este corazón puro que Cristo me dio, ahora ¿cómo lo cultivo? Ahora sí, con la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Salmo 119, versículo 11, ve lo que dice. Salmo 119, versículo 11. Ve lo que dice el salmista. Dice el salmista, Salmo 119, 11. Dice, en mi corazón, o sea, en mi mente, en mis anhelos, en mis deseos, escucha, he guardado tus dichos, o sea, he guardado tu palabra, he guardado tus mandamientos. ¿Con qué propósito? Para no pecar contra ti. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo cultivo un corazón puro? Por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios. Hermano, hermana, tu mente debe de estar saturada, debe de estar sometida a la palabra de Dios para que tú tengas palabras edificantes, para que tú tengas palabras de bendición que honren a Dios en toda tu vida. Por eso tienes que someterte a la palabra de Dios, por eso tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que buscar a Dios por medio de sus Escrituras, para que tengas palabras edificantes que honren al Señor. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Ahora, observa qué es lo que produce esas palabras edificantes. Proverbios 10, 21. Y ya vamos a ir acabando. Proverbios 10, versículo 21. Ve lo que producen estas palabras edificantes. Una vez que mi corazón es transformado, una vez que mi corazón es, mi mente, mis deseos es puro, gracias a la obra de Cristo, yo me esfuerzo por mantener ese corazón puro por medio de las Escrituras, ¿no es cierto? Y ve lo que pasa. Proverbios 10, 21 dice, los labios del justo que apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Nota, hermano, cómo las palabras del justo son bendición para los demás. ¿No es cierto? Dice el texto, los labios, las palabras del justo apacientan a muchos. Nota la palabra apacientan. En hebreo es rajá, que rajá, hermanos, se traduce como alimentar. Así se traduce. O sea, Salomón está diciendo que los labios, las palabras del justo. ¿Quién es el justo? El verdadero creyente, ¿no es cierto? Las palabras del verdadero creyente apacientan, o sea, alimentan a muchos. Sí, la idea es que tú le vas a dar algo, pero no algo malo, sino algo bueno con tus palabras. Tú los vas a alimentar, ¿no es cierto? Quiero que veas esta realidad, hermanos, porque al final nosotros somos esta persona, ¿no es cierto? Nosotros somos los creyentes verdaderos. Nosotros somos los que fuimos declarados por Dios justos, santos, perfectos, gracias a el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Nosotros como creyentes obedientes tenemos que tener palabras que alimenten, o sea, palabras que nutren a las personas. Ajá.
Sí, obviamente, hermanos, estamos hablando en términos figurados, ¿no es cierto? Esto no es literal. No es que físicamente tú les vas a dar de comer con tus palabras, ¿no? Obviamente no. Aquí estamos hablando, hermanos, de que tú, con tus palabras, le tienes que proveer a esas personas un alimento o una nutrición espiritual. Esa es la idea. ¿Cómo sucede esto, hermano? ¿Cómo yo proveo un alimento espiritual a las demás personas? ¿Cómo lo hago? ¿Sabes cómo? Cuando tú le hablas del Evangelio, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando tú le hablas del Evangelio a una persona, tú estás nutriendo espiritualmente a esa persona. O cuando una persona te pide un consejo, ¿no? Oye, ¿qué hago? Tengo este problema, ¿qué hago? Bueno, tú le das palabras sabias que al final esas palabras lo llevan a la obediencia a Dios, ¿no es cierto? Bueno, cuando tú haces eso, tú estás nutriendo espiritualmente a esa persona, ¿no? O también cómo nutres a las personas cuando tú compartes la palabra, o sea, cuando tú les enseñas acerca de las Escrituras. Entonces, hermano, cuando tú evangelizas, cuando tú das consejos, cuando tú das un estudio, etcétera, tú estás nutriendo el alma de esas personas. Es como lo vivió Timoteo. ¿Ves lo que vivió Timoteo? Primera de Timoteo 4:6. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Dice Timoteo 4:6. Aquí Pablo le habla a Timoteo y le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y vean lo que experimentó Timoteo. ¿Nutrido con qué? Con las palabras de la fe y de la buena conducta, con la buena doctrina que has seguido. Vean, hermanos, las palabras de Dios nos nutren. Nos nutren las palabras de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos nutren, hermanos? Porque son verdad. ¿Sí? Porque al final, hermanos, la palabra de Dios siempre nos va a animar a obedecer. La palabra de Dios nos va a ayudar a dejar el pecado, a alejarnos de toda la maldad, hermano. Por eso las palabras de Dios nutren nuestra alma. Y por esa razón, hermanos, nosotros en la iglesia siempre les insistimos mucho. Si van a escuchar prédicas en internet, mejor busca pastores o maestros que enseñen la sana doctrina, porque ellos te van a nutrir a ti. Un buen pastor va a hacer lo que dice Jeremías 3:15, vean, yo se los leo. Dice Jeremías 3:15, y os daré, dice Dios, les daré pastores según mi corazón, que os apacienten, o sea, que los alimentan con ciencia y con inteligencia. Esto es lo que hace un verdadero pastor. Él alimenta con ciencia y con inteligencia. O como dice Pedro, vean, primera de Pedro 5:1, dice Pedro: ruego a los ancianos. Aquí ancianos, hermanos, son los pastores. O sea, Pedro le está diciendo: yo le ruego a los pastores que están entre vosotros, que yo anciano, o yo pastor también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro le dice a estos pastores: escucha, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Nota cómo Pedro está animando a los pastores a que apacienten la grey, ¿no es cierto? O sea, alimenta a tu grey. ¿Y este pastor cómo lo va a alimentar? Con la buena palabra de Dios, ¿no es cierto? Con la buena predicación de la palabra de Dios, con la correcta explicación y aplicación de las verdades bíblicas. Este es el deber primordial, hermanos, de un líder espiritual, de un pastor. Y cuando este pastor predica correctamente la palabra de Dios, va a pasar esto. Lo va a alimentar espiritualmente, porque él está explicando correctamente lo que Dios quiso decir, pero también lo está aplicando en su vida actual. Y entonces el creyente que está escuchando, ¿qué va a hacer? Probablemente puede ver su pecado, probablemente puede ser confrontado, lo puede llevar al arrepentimiento, ¿no es cierto? O quizás ese creyente que está escuchando va a ser animado.
va a ser, va a encontrar una esperanza en esas palabras, va a encontrar una fuerza. ¿Por qué? Pues porque él está siendo alimentado con las palabras de este hombre santo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta es la idea del proverbio que estamos estudiando. Tus palabras tienen que alimentar a las personas. Por eso dice el proverbio, los labios del justo apacientan a muchos. Esto también lo puedes hacer tú, hermanos. Esto lo puedes hacer tú sin la necesidad de que seas un pastor. Solo, hermano, tienes que predicar la palabra de Dios. Tienes que dar consejos en el Señor que los lleven a la obediencia a Dios y, por supuesto, enseña la palabra de Dios. Y vas a hacer esto. Tus palabras van a apacentar a muchos. En contraste, vean, para acabar, dice, mas los necios, ¿qué? Mueren por falta de entendimiento. Esta es la verdad, hermanos. Esto quiere decir simplemente que el necio va a rechazar la sabiduría y cuando rechaza la sabiduría bíblica, ¿qué va a pasar? Va a morir. Va a morir. ¿Ustedes saben, hermanos, que hay 3 tipos de muertes en la Biblia? Hay 3 tipos de muertes en la Biblia. La primera es la muerte espiritual. ¿No es cierto? En esa muerte espiritual todo ser humano cae. Dice Pablo en Efesios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Todo ser humano estaba muerto y Dios le dio vida a sus escogidos. Pero esta es la realidad, hay una muerte espiritual. Pero también, número 2, hermanos, hay una muerte física. ¿No es cierto? Todo ser humano tiene que morir. Es una norma que el ser humano muera. Y digo norma, hermanos, porque físicamente hubo personas que no murieron. ¿Saben quiénes? Sí. ¿Quién? Enoc. Enoc y Elías. Enoc y Elías no murieron. Dios se los llevó, ¿no? Y aquí podemos incluir también en un futuro, hermanos, a los que vayan en el arrebatamiento. Ellos tampoco van a morir físicamente, ¿no? Por eso digo que como norma, el ser humano muere. Por eso dice Hebreos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, ¿no es cierto? Este es el segundo tipo de muerte, una muerte física, donde hay una separación entre el cuerpo y el alma, como lo dice Santiago 2. Pero también, número 3, hay una muerte que eterna. Eterna. O sea, hay una muerte espiritual, hay una muerte física y hay una muerte eterna. Esa es la tercera muerte. Ajá, la tercera muerte es la muerte eterna. ¿Cuál es esta muerte, hermanos? Es una muerte, pues como lo dice la palabra, donde tú morirás eternamente separado de la presencia de Dios. Por eso dice Pablo en 2 Tesalonicenses, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, está hablando de los pecadores, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí estamos hablando, hermanos, cuando Dios va a condenar con un justo juicio a los pecadores. Pero, escucha, no todos van a sufrir esta muerte. ¿Quiénes van a sufrir esta muerte? Únicamente los que están sin Cristo. ¿No es cierto? Solo los que no están en Cristo. Porque, ¿qué dijo Juan el apóstol? El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, los que no estén en Cristo Jesús van a experimentar la muerte eterna en un lago de fuego que arde con azufre, ¿no es cierto? Pero vean, hermanos, ellos van a estar excluidos totalmente de la presencia de Dios. Y estos son los 3 tipos de muerte que podemos encontrar. Y cuando nosotros leemos Proverbios 10:21, mas los necios mueren por falta de entendimiento, aquí se está refiriendo tanto a la muerte física como a la muerte eterna. Porque, hermanos, ellos como son necios, ellos van a rechazar la sabiduría. Y entonces cuando tú rechazas la sabiduría, tú vas a morir físicamente. Porque recuerda, el pecado trae consecuencias. Y probablemente ese pecado nos lleve hasta la muerte física. Y si no creíste en Cristo Jesús, aparte te va a llevar a una muerte eterna donde Dios te va a enjuiciar. ¿No es cierto? Claro, pero en un sentido esto también aplica al creyente genuino.
¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando nosotros pecamos como cristianos, ese pecado también nos puede llevar a una muerte física. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Tú cometes un pecado siendo creyente y el Señor, ¿qué va a hacer? Tú que eres un hijo de Dios, el Señor te puede castigar, ¿no es cierto? El Señor te puede reprender hasta quitarte la vida. Eso le pasó a la iglesia de Corintios, ¿recuerdan, hermanos? Ellos tomaron la Santa Cena indignamente y ¿qué pasó? Muchos se enfermaron y murieron y eran cristianos por causa de su pecado. Eso también nos puede pasar. Por eso, hermanos, tengan cuidado, porque dice el texto, los necios mueren por falta de entendimiento. Mejor sigan la sabiduría y los caminos del Señor. Amén. Perfecto.